Bienvenido nuevamente a esta serie de reflexiones sobre los rasgos más característicos de nuestra historia humana, que hemos dicho que nace hace unos 120 o 150 siglos. Como lo hemos repetido varias veces, la fecha que se da de nacimiento a nuestra historia humana es el nacimiento o la revolución de la agricultura, cuando nacen las ciudades, nacen las sociedades y por supuesto toda esa cadena de conglomerados humanos que llegaron hasta el Estado, nación o las naciones o los países. Hemos girado toda esta serie de reflexiones, que ya esta es la número 68, han girado en torno al liderazgo que ha construido esta historia. Esas personas, o mejor, esas mentalidades que han liderado las sociedades, son las que manifiestan, expresan esos rasgos tan comunes y tan característicos. Por ejemplo, ese rasgo tan notorio y que tan naturalmente condenó al trabajador a la esclavitud por 148 de los 150 siglos o 118 de los 120 siglos. No importa. La cifra del comienzo, fíjese usted, ya es suficientemente lejana como para que no nos preocupe tanto, como sí nos debe preocupar el hecho de que hasta hace apenas 2 siglos ese liderazgo se vio presionado por movimientos de los trabajadores ya organizados en lo que terminó llamándose clase obrera o clase obrera industrial. Ahí en ese momento, ya presionados y asustados, cambiaron la relación de propiedad, que es la esclavitud, por una relación laboral en la que supuestamente está más libre el trabajador, pero como lo hemos dicho, quedó en las garras de las mentalidades esclavistas, ahora transformadas en gerentes. Y si no, mire usted las cifras de la cantidad de enfermos que hay en cada empresa, especialmente debido a la relación que crean esos jefes llamados gerentes o líderes o capataces o supervisores, como usted lo quiera llamar. Lo importante es la mentalidad dominadora. Esas mentalidades que hoy impregnan las empresas, ellos mismos se nombran porque ellos mismos saben elegirse esas mismas mentalidades, ellos mismos las reproducen y las seleccionan para seguir dirigiendo los equipos de trabajo, enferman a las personas y en muchos, pero muchos casos, esas enfermedades son causa de muerte. Hay un libro completamente dedicado de un autor de apellido Pfeffer. El libro está traducido con el nombre El trabajo nos está matando. Este es un profesor, este autor Pfeffer, Jeffrey Pfeffer, de un profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Señala que las prácticas gerenciales en los Estados Unidos son la quinta causa de muerte en ese país. Esto, por supuesto, antes de la pandemia. Digamos que hoy podría haber bajado a la sexta causa. Lo importante es que el trabajo profesional y no profesional, que supuestamente y en virtud
de los postulados académicos de las universidades, en virtud de los ideales que se han escrito en torno al trabajo profesional y no profesional, repito, supuestamente el trabajo argumentado por esos ideales y esas intelectuales de las universidades, el trabajo debería ser una actividad de desarrollo y crecimiento humano. Hemos escuchado todos continuamente en todas las tonalidades y con todas las palabras que el trabajo es una actividad que engrandece al ser humano. Pues no hay tal, lo está es enfermando y matando. Y la razón es muy concreta. Esos esclavistas que durante la mayor parte de la historia, hasta hace 2 siglos, dominaban al esclavo y lo trataban bien como una máquina, pero no como a un ser humano, hay que diferenciarlo muy bien. El esclavista trata muy bien al esclavo porque es un activo que produce, pero no lo ve como un ser humano, sino como algo de su propiedad. Igual, esa misma mentalidad hoy se llaman gerentes en las empresas. Ellos dicen que los tratan bien y justifican el trato que le dan porque piensan que así es como se es productivo. Pues hay que contarles a ellos que eso que ellos llaman tratar bien o inteligentemente está enfermando y matando a los trabajadores. Eso hay que contárselos directamente. Estos rasgos entonces de la historia nos llevan a concluir que hay algo inmensamente fallido en la educación humana. No podemos estar tranquilos, no podemos estar satisfechos con el hecho de que en todo el mundo existan universidades, existan colegios que preparan a los niños, a las niñas, a los jóvenes para entrar a las universidades, porque esa educación que les estamos dando no les está sirviendo para crecer como seres humanos una vez ingresan al mundo del trabajo. Todos los discursos sobre la educación son válidos porque parten del hecho indiscutible de que la educación es un bien absoluto. Y lo es en tanto y en cuanto usted y yo continuamente estamos aprendiendo porque poseemos un cerebro que tiene justamente ese impulso natural. Todos los cerebros humanos están diseñados y así surgieron después de que la creatividad y el trabajo construyeron o desembocaron en el Homo sapiens, crearon un cerebro que continuamente está adquiriendo, hoy le llamamos información, le llamamos datos, llámele usted como quiera, consta de las experiencias, de lo que siente, de lo que observa, de lo que ve a través de sus sentidos, procesa en su cerebro una serie de aprendizajes. Muchas veces los son usados por la creatividad para lo nuevo, muchas veces son para adquirir hábitos, para saber más de algo, pero ese aprendizaje no se da por el hecho de que existan universidades, es por la naturaleza misma del cerebro. Lo que la humanidad y el ser humano quiso aportar con las universidades es o fue que una vez que la persona adquiere una formación, ingresa a una empresa o desarrolla una empresa y el trabajo que ejerce o el trabajo que crea
si él es poseedor de una empresa, sirve para crear riqueza humana, dentro de las cuales está evidentemente la riqueza económica, que es la que se ha sacralizado, se ha vuelto sagrada, y eso lo vemos en todas partes. O sea, pero ese es uno de los tipos de riqueza que hay que crear. La otra es la riqueza humana, la riqueza que adquieren los trabajadores y las personas profesionales o no, en la medida en que con lo que hacen y con lo que aprenden en el trabajo, su naturaleza alcanza niveles muy superiores a los que simplemente se pueden sintetizar con ganar un salario. El salario es algo práctico, algo para unas, se obtiene para unas transacciones propias de la vida, pagar un arriendo, unos servicios públicos, unas deudas, unos lujos incluso, actividades de bienestar, de distracción. Pero el crecimiento de los seres humanos en el trabajo no se está dando precisamente porque los que fueron esclavistas durante los 148 de los 150 siglos de historia, esos mismos pasaron a llamarse gerentes y no ven en el desarrollo humano de los trabajadores una meta. Lo que ven es una persona que debe cumplir unas metas para alcanzar una riqueza económica en la empresa que está perfectamente justificada porque es la manera de ser sostenible materialmente y financieramente la empresa. Pero si uno se pusiera a elegir entre si el mundo debería concentrarse en producir riqueza humana o riqueza económica, que no debería ser un dilema, sino ambas, deberíamos escoger la riqueza humana. Debemos ser más responsables con el ser humano que contratamos que con la riqueza económica de una empresa. Hay muchos caminos para adquirir riqueza económica, pero la carrera desaforada por esas mentalidades que ya hemos analizado aquí bastante, lanzadas a la acumulación de propiedades, asociadas con las mentalidades lanzadas a la acumulación del poder, y esas dos trabajando armónicamente para aumentar su acumulación de propiedades y poder político, se olvidaron o nunca lo pensaron o digámoslo, son ciegas naturalmente al desarrollo humano del trabajador. Esto es una visión supremamente clara de la historia. No podemos negarla. Ahí está. Ahí está para que cualquiera la observe sin ningún tipo de sesgo político. La política es parte precisamente de esa creación para dividir y lograr que solamente exista en las capas superiores del poder una lucha por el poder. No es que haya una lucha de clases, lo que hay es una lucha por el poder entre esas mentalidades que también la historia nos enseña con gran frecuencia, con demasiada frecuencia y quizá casi de manera continua, muchas veces esas peleas por el poder desembocan en guerras militares. Entonces, comenzaremos a partir de ahora a analizar lo que debería ser el desarrollo humano en el trabajo, precisamente para comenzar a transformar una historia que ha sido fallida en cuanto a que desde el lado de la intelectualidad humana y de las ideas hemos pretendido crear un mundo del trabajo en donde el ser humano crezca y se desarrolle. Pues no ha sido así, precisamente por el tipo de liderazgo que asciende por la escalera del poder en toda empresa. Y eso es lo que tenemos que cambiar de manera gradual, pero definitiva. Eso es lo que debemos comenzar a reflexionar primero y después a
construir. Muchísimas gracias y hasta la próxima.